Volvemos con más de entrevistas. Jacqueline Rivera nos acompaña, ella es directora zonal de Educación Especializada e Inclusiva y nos acompaña esta mañana para comentarnos sobre un programa que se lo ha venido aplicando desde hace algún tiempo, pero que sin embargo, por estos lamentables casos que han trascendido a nivel nacional de abuso sexual a menores en instituciones educativas, se ha ajustado a esta situación que genera especial preocupación y alarma a nivel de toda la sociedad. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Coméntenos primero del programa, cómo se lo venía aplicando anteriormente y qué se ha implementado tomando en cuenta estos lamentables casos que ha trascendido a nivel nacional. Buenos días con todos y muchísimas gracias por la invitación. Sí, justamente nosotros hemos estado trabajando en el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz. Nosotros a partir del 2015 tenemos el Departamento de Consejería Estudiantil. Profesionales, psicólogos están en las unidades educativas que cuentan con más de 450 estudiantes. Como ustedes habrán visto también en los diferentes medios, desde el año pasado estamos haciendo concursos de estos departamentos para tener muchos más psicólogos que acompañen a las unidades educativas. Desde la creación mismo se ha trabajado en prevención y promoción de los diferentes actos y tipos de violencia que pueden surgir en las unidades educativas. Se ha trabajado en prevención y promoción. Nosotros tenemos nuestra idea de trabajo es prevenir antes que lamentar, más o menos, y se ha enfocado en este año mucho más en los temas de violencia sexual. Con eso se lanzó en este año el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, Más Unidos, Más Protegidos, que es nuestro eslogan, que trabaja y las rutas son mucho más enfocadas en temas de violencia sexual. Al ser mucho más enfocadas no queremos decir que no se ha estado trabajando antes, lo hemos estado trabajando. Es más, con la creación de la LOEI mismo y el reglamento a la LOEI, se estipula muy claramente cuáles son las acciones y las sanciones en casos de existir hechos de violencia sexual en alguna unidad educativa. Este plan de convivencia armónica y las rutas y protocolos establecidos no es únicamente para situaciones de violencia dentro de las unidades educativas, sino se da contención a hechos de violencia suscitados fuera de las unidades educativas, pero nosotros, al ser humanos, todas estas consecuencias emocionales, psicológicas, las tratamos también con el apoyo de los psicólogos a estas personas que han sido víctimas. Hay muchos casos, se han presentado casos en la provincia de Imbabura, de violencia. Hay algunos que se han presentado, tanto entre estudiantes, de docentes a estudiantes, de estudiantes a docentes, de padres de familia. Hay casos, pero en Imbabura se han presentado, ¿conocen que haya casos de violencia sexual dentro de las instituciones educativas? Sí, dentro de las denuncias que tenemos, ¿cierto? Nosotros trabajamos primero en temas de presunción, porque como ustedes saben, nosotros no somos Ministerio de Justicia, ni somos quienes determinamos si efectivamente se realizó el delito o el acto de violencia. Nosotros tenemos aquí en la provincia de Imbabura 22 casos de presunción de violencia sexual. Sí me gustaría aclarar que el tema de violencia sexual no quiere decir violaciones sexuales. Violencia sexual son cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de actitud, de actividad que se haga en contra de la voluntad de una persona. Es decir, si viene una persona, un docente, una persona ajena a un estudiante y le empieza a acosar sexualmente con palabras, con frases, eso ya es un tipo de violencia sexual. Entonces, la consideración no va solamente en el acto físico de violación, sino en el entorno psicológico, dialéctico que se puede utilizar dentro de este proceso. Eso ya se considera violencia sexual. Exactamente. Tenemos violencias de tipo psicológicas, ¿cierto? Tenemos violencias de tipo sexual, violaciones ya con penetración o abuso sexual, que no necesariamente la penetración, por ejemplo, del pene, pero sí el estar topando partes íntimas que no se deben topar por la integridad física mismo del ser humano, ¿cierto?
Entonces, tenemos 22 casos, como le digo, de violencia sexual en todos los tipos de connotaciones que existen dentro de la violencia sexual. ¿Están involucrados docentes en esos 22 casos? Porque tenemos, no solamente puede ser docentes, también puede ser entre estudiantes. Sí, tenemos casos que están involucrados docentes mínimos. La verdad es que son muy mínimos, y por eso sí, una de las cosas que hemos aclarado es que no debemos generalizar, que es una de las cosas que lamentablemente se han hecho. Solo por poner un ejemplo, llegó un tiempo cuando teníamos una gran cantidad de refugiados de acá, decíamos que los colombianos son los ladrones. No podemos generalizar cuando son particularidades, y sí que el mayor porcentaje de violencia también lamentablemente es intrafamiliar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para especificar, aquí en la provincia de Imbabura tenemos casos de violencia sexual, en su mayoría son acoso sexual, y que lleva mucho al tema de violencia psicológica, mucho más que acoso mismo. Sí hay casos que se han dado, pero no... Hasta ahora ninguno se ha comprobado, está en proceso de indagación. Está comprobado, exactamente, todo está en proceso de indagación. Los casos que tenemos registrados son a partir del 2014, y hay algunos otros casos que ya han sido ejecutoriados, que hay personas que están dentro de las cárceles como PPLs, pero no dentro de la provincia de Imbabura. O sea, todavía no hay alguien sancionado, que la justicia ha determinado que sí hubo un acto de violencia. Todo está en este momento en indagación, en investigación. Sí, y además que recordemos que hay algunos casos, como les digo, que son de acoso sexual, que la ley también los determina y los sanciona dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces, nosotros sí trabajamos muy articuladamente con el Ministerio de Justicia, con el Consejo de la Judicatura, y por eso se firmó un convenio tripartito, a la que también se ha sumado la Asamblea con la Comisión AMPETRA, y que muchas más instituciones se van sumando para poder disminuir y erradicar que, como ustedes saben, nosotros tenemos cero tolerancia con cualquier tipo de violencia. ¿Qué disposiciones se han establecido en los departamentos donde actúan los psicólogos? Porque antes el departamento solo se circunscribía al hecho de la orientación vocacional, de establecer cuáles son los talentos y proyecciones del estudiante para su futuro profesional. Sin embargo, hoy debe haber nuevas instrucciones en torno a intervención mucho más profunda de otros temas. ¿Cuáles son estas orientaciones que se han generado? Sí, nosotros como Departamento de Consejería Estudiantil no solo trabajamos, como usted bien dice, en el tema de Más Unidos, Más Protegidos. Tenemos algunas otras cosas como orientación vocacional, como el Plan de Educando en Familia. Dentro del marco del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, nosotros fortalecemos mucho, primero, el trabajar con prevención y promoción. Partimos de la prevención y promoción, y con la prevención y promoción podemos detectar algunos casos. Una vez que se detectan los casos, empezamos a abordar para ver si existe la presunción de algún hecho de violencia. Una vez que se detecta el hecho de violencia, se notifica a la autoridad de la unidad educativa para que se haga la respectiva denuncia dentro de la Fiscalía, y a su vez se notifique al distrito en el caso que sea un hecho realizado por algún miembro del Ministerio de Educación, se den todas las sanciones administrativas, y por otro lado, el Ministerio de Justicia empiece y se enrumbe con todas las sanciones y con todas las indagaciones que se necesitan en los tiempos previstos por el Ministerio de Justicia. Adicionalmente a esto, en el caso que en alguna unidad educativa se haya visto que existe algunas denuncias de hechos de violencia, se empieza a abordar a la unidad educativa. Se empieza a abordar a la unidad educativa para ver si no hay más estudiantes, por ejemplo, que han sido víctimas por esta misma persona, porque puede ser que la denuncia sale de una persona. Ustedes saben, al ser niños, puede pasar que se quedan calladas por amenazas mismo de los agresores. Entonces se empieza a abordar, y profesionales de ESES, empiezan a trabajar ya con toda la unidad educativa para ver que no haya sucedido muchas más agresiones. Y
se empieza a trabajar no solo con los estudiantes, sino también con las familias. En el caso que las familias no hayan sido los agresores, ¿cierto? Porque ya si son los agresores empieza otro tratamiento ya también desde el Ministerio de Justicia. Y se empieza a trabajar a dar toda la contención porque nosotros no revictimizamos, porque sí perjudicaríamos mucho más a la víctima, ¿cierto? Una de las cosas importantes que hemos solicitado es que no revictimicemos, porque también se ha dado lamentables hechos en otros lados, aún con medios de comunicación, que cuando sale o surge una denuncia más, empezamos a hacer muchas más preguntas, entrevistas, revictimizando, cuando lo que necesitamos dar es el apoyo emocional y la contención a esta persona. Porque sí sucede que al empezar a hacer preguntas, al decir XY fue víctima, todo mundo le empieza a estigmatizar, a preguntar, y no le dejamos que esta persona también empiece un proceso psicológico para poder tratar y disminuir también un poco el impacto psicológico, social que ha tenido, ¿cierto?, del cual ha sido víctima. Tema muy importante, esperamos contar con su presencia en algunas ocasiones más, porque es fundamental que la ciudadanía, la sociedad conozca estos temas, cómo se puede intervenir, cómo se puede hacer para prevenir este tipo de situaciones lamentables que se han generado en otras ciudades ya de manera mucho más concretas, este tipo de violencia que se ha trascendido y que lógicamente genera preocupación entre padres de familia y debe llamar a una profunda reflexión social. Agradecemos a la representante del Ministerio de Educación presente esta mañana comentando este tema tan importante y fundamental. Concluimos el espacio de entrevistas de este día jueves. Me despido, pero les invito a que sigan con Café Noticias.